No voy a decir nada, no voy a decir nada. Sí, claro que sí voy a decir algo. Voy a decir algo porque este es mi canal y yo digo lo que quiera en mi canal. Y me parece increíble que sigamos viendo lo que estamos viendo cada derbi. Unos derbis, unos partidazos, porque son partidazos, pero partidos donde no se ve el juego, no se ve el fútbol. No hay pasión alguna por ello. Por cierto, la que está cayendo, madre mía. Que no, tío, que no. Que siempre pasa lo mismo. Vaya pelo. Que siempre pasa lo mismo. Tiempo no jugado, tiempo parado. Ya veréis, como si eso se aplicase, el Atlético de Madrid no está donde está a día de hoy. No está. Es que me parece vergonzoso, es que no lo he visto en la vida, que el árbitro vaya al delegado de campo a decirle que los recoge pelotas no pierdan tiempo. ¿Eso es fútbol? Eso no es fútbol, de verdad. ¿Pero a qué estamos jugando? ¿A quién quieren engañar? Que lo único que les vale es ganar al Real Madrid. Ese es el único título que van a ganar siempre. Ya está, ellos son felices así, pues ya está. Tenemos que mirar el lado bueno, que tenemos más descanso para poder ganar la Liga y la Champions. Pero es que me parece increíble. Tú puedes perder, pues, viendo un juego vistoso, un juego bonito. Decir, el Atlético de Madrid ha ganado, pues, muy bien, un juego muy bueno. Pero es que nunca dices eso, si es que el Atleti nunca gana bien. Es el antifútbol, es el antifútbol. Y que al final los árbitros se están acostumbrando a que haga el Atleti 80.000 faltas y solamente 4 tarjetas amarillas. 4. Y luego el Real Madrid 5, 6, con muchas menos faltas. Que me parece increíble, me parece increíble. Luego es que siempre tienen suerte, tienen mucha suerte, porque se encierran atrás cuando meten gol. Es decir, no atacan en todo el partido, pero tienen una y la meten, ya sea por errores defensivos, errores no forzados, pero tienen suerte y meten gol. A encerrarse atrás, es lo único que hacen. Luego es verdad que los últimos 10 minutos sí estaban, pues bueno, presionando arriba. Cuando iban ya ganando de 1, que luego metieron el segundo ya de ventaja. Es que son el antifútbol. Es que juega 1000 veces mejor el Girona que el Atlético de Madrid. Es que juega mejor el Barcelona que el Atlético de Madrid. Eso que el Barcelona no juega nada. ¿De verdad? Me preocupa mucho, me preocupa demasiado el partido del domingo. Habiendo jugado un jueves, jugamos el domingo contra el Almería aquí en casa. Los jugadores están muy mermados, están muy cansados. Y el partido del domingo me preocupa. Me encantaría que este vídeo llegase a 200 comentarios hablando del partido de ayer. Sé que estáis calentitos, yo estoy calentito todavía y eso que hace fresquete aquí en Madrid, pero me encantaría leeros en los comentarios. Por cierto, en la cajita de la descripción os dejo la información necesaria para que os descarguéis las aplicaciones que te pagan por andar. Lo que estoy haciendo yo y estoy cobrando, sí. WeWork y Macadam. Las tienes en la cajita de la descripción con mi código de patrocinio. Y también muy importante, lo que digo siempre, hay que canjear los pasos todos los días antes de las 12 de la noche, 23:59. Muy importante también. Venga, comenzamos la vuelta. Ayer todo el equipo se dejó la vida, pero este más todavía, Bellingham, cómo está jugando en el Real Madrid en su primera temporada. Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Llegamos al Estadio Santiago Bernabéu, hoy viernes 19 de enero de 2024. Vamos a dar la vuelta al mejor estadio del mundo y por supuesto a acceder al interior. Así que vente conmigo y dale al like. Ten cuidado, no te mojes. Bueno, antes de comenzar la vuelta quiero dar las gracias y la bienvenida a Julio César Rivas por incluirse a los miembros premium de mi canal como soldado. Muchas gracias, pedazo de crack, no te vas a arrepentir. Y a todos los demás, pues muchas gracias, como siempre digo. Y nada, si quieres ser miembro premium del canal tienes diferentes opciones y estatus. Simplemente con dar al botoncito rojo de unirme, pues podrás ayudar y aportar al canal de una forma diferente a los likes y las visitas
que se suelen dar todos los días. Bueno, cruzamos, hoy no quiero entretenerme mucho, hoy es viernes, hoy pues os vais al cine, os vais a tomar algo por ahí por la noche, entonces hay que subir el vídeo cuanto antes, al igual que otros pues cambian el turno en el trabajo y quieren subir el vídeo cuanto antes por la mañana, cuando siempre ha estado de tarde. Pero bueno, aquí podemos ver la esquina de la Torre B y podemos ver las puertas de acceso, además que está lloviendo y una cantidad de agua que está cayendo brutal. Pero bueno, viene bien, ¿eh? Viene muy bien. Para dar la vuelta no, pero bueno. Ahí podemos ver las puertas, lo que decía. Vimos cómo colocaban las protecciones, esas mamparas a modo de protección en la puerta número 24, me estoy calando los pies. Y en la puerta número 20 de momento, bueno, 20/22, de momento no las han colocado. Y ahí podemos ver también cómo están recogiendo ya toda la zona del material que han ido utilizando y que iban a utilizar. Y por supuesto no nos ha dado tiempo a emplearlo antes del partido del domingo. Así que operación recogida ya a partir del día de hoy, viernes. Ahora veremos todo lo que va sucediendo en la zona del fondo sur cuando acabemos la vuelta. Mientras tanto, hombre, Rodolfito, ¡feliz año! Que dice que ayer vio el partido y que le pareció una pena que el Madrid perdiese. Yo pensaba que eras del Atleti, así que a lo mejor ya si eres del Madrid, fíjate, puedo incluso llegar a perdonarte. He visto a las carteristas que solían estar en Castellana, debe ser que hoy, como está lloviendo, pues no pueden estar en esa zona y están escondidas justo donde el Santander. Ahí, míralas, ahí están, con las carpetitas azules. Estaba esperando a ver si pasaba un coche de policía por aquí para avisarles. Bueno, ellos lo sabrán, pero bueno, para que más que nada ellas se vayan. Hacía un montón de tiempo que no las veía por aquí, pero sobre todo ya meterlas el miedo de nuevo. Así que si veo un coche de policía antes de seguir avanzando, os lo voy a decir. Hombre, claro que sí. Vamos. Seguimos avanzando, claro que sí, seguimos avanzando. No paramos en el canal de JR, ya sabes, dale a like y suscríbete. Ahí tenemos la fachada oeste del Estadio Santiago Bernabéu. Siguen preguntando, bueno, pues que cuándo van a colocar las letras, ¿no? Esas letras que tienen que colocar como la guinda al pastel en esta parte sur o parte central de la fachada oeste. Veremos a ver cuándo las colocan, porque ya ha pasado tiempo. Es verdad que estamos en el final de la obra, pero yo creo que hasta marzo o abril no lo van a hacer. Pero bueno, seguimos. Bueno, ¿eh? Bueno, que han ampliado esta zona, este tramo de la acera de Castellana. Aquí podemos ver, y aquí podemos transitar por esta parte de Castellana, que han visto que a lo mejor no va a ser afectada. Y también es posible que estén preparando la zona para el partido del domingo. De todas formas, el domingo pasaremos por aquí para ver qué es lo que están haciendo y cómo va a estar el día de partido. Vamos a subir un poquito el dispositivo. Nada, hoy poquísimo movimiento, ¿eh? Muy poco. La retrocargadora 3TX que tenemos aquí, totalmente parada, con las uñas justo delante, el cazo también, la pala. Torres de iluminación aquí a la derecha, nada, tenemos poco movimiento ya en el exterior. Nada, nos subimos aquí al montículo de... ¿dónde estamos ahora? La antigua URSS, madre mía. Y vamos a visualizar lo que tenemos. Mira, acaba de arrancar la retrocargadora, pero como hemos dicho antes, hay poco movimiento, muy poco movimiento de todos estos trabajos que tienen que ejecutar del nuevo parking. Ayer vimos cómo creaban un nuevo socavón en esta parte central de Castellana. Parece que hasta incluso ya lo han tapado. Ahí podemos ver cómo lo han rellenado ya. A la derecha un compresor, ese compresor que ayuda a los trabajos de excavación en la zona. Y bueno, pues nada más, la verdad. Nada más, pues que nada más. Es que no hay movimiento en la zona. Vamos a seguir avanzando y al fondo tenemos las puertas de acceso. Bastante movimiento sí tenemos ahí en esa puerta, con esa plataforma de tijera diésel y como unos 4 o 5 trabajadores en la zona.
seguirán con los ajustes en las diferentes puertas. Así que dejamos el modo gran angular y nos vamos al fondo norte. También os voy a enseñar todos estos trabajos que han realizado en esta zona de Castellana, cómo han levantado todo este suelo para adecentarlo y por supuesto dejarlo todo bonito. Ahí podéis ver toda esta zona del lateral oeste. Dejamos atrás el lateral oeste del Estadio Santiago Bernabéu, llegamos a la esquina de la Torre C y junto a ello vamos a llegar también al fondo norte y Rafael Salgado para ver si tenemos algún que otro avance. Mirad, hay algo que refleja ahí y mirad cómo refleja en las lamas, y tiene pinta que es el tráiler que está ahí. ¡Wow! ¡Qué bueno, macho! Venga, seguimos. Sí, efectivamente coincide con la caja del tráiler que está ahí, que por cierto es súper nuevo el tráiler, Madre mía, qué bonito. Yo quiero uno de esos para Reyes también. Seguimos avanzando, podemos ver también cómo siguen recogiendo material aquí en Rafael Salgado y Fondo Norte, que por cierto ya estamos de forma oficial en esta zona del estadio. Poco avance, poca novedad, con también la pronta instalación de las pantallas correspondientes a las puertas de acceso. ¡Wow! Vaya Mercedes. Es que me encantan los coches, tío. No lo puedo evitar. Venga, seguimos avanzando, poca novedad. Vamos a ver el tema de las lamas, que ya vimos ayer aquí en el canal, como en diferentes zonas se habían llevado lamas. Debe ser que estaban rotas, deterioradas, dañadas, y por lo tanto pues se las han llevado. Pero estoy observando ya desde aquí que no las han vuelto a colocar, al menos esta que teníamos en la zona de la esquina de la Torre D. Así que nada, poco movimiento también tenemos en Rafael Salgado. Os dejo esta imagen y nos vamos directamente al lateral este. Tengo la boca helada. ¡Wow! No puedo ni hablar. Venga, seguimos. Bueno, pues muy guay porque la lluvia ha cesado. Podemos dar la vuelta tranquilos. Es verdad que andando un poco deprisa, pero bueno, es que tampoco hay nada en el exterior, así que de forma obligatoria la tengo que dar. Pero antes quería darla más rápido porque estaba lloviendo muchísimo. Pero bueno, ahora podemos ir más despacio y fijándonos en si hay alguna novedad o no. De momento las puertas de acceso del lateral este, como veis, pues solamente hay dos puertas, la puerta 57 y la puerta 55, que es donde están instaladas las pantallas. Las otras pues de momento no lo están. Ayer vimos también movimiento en esta zona del estadio, vimos a un pedazo de crack. Imagino que estarán preparando la llegada de los banners para esos lugares. Pues es que tengo unas ganas de que coloquen ya todas las pantallas y dejen el exterior listo y preparado. Seguimos avanzando. Bueno, pues aquí estamos un día más en la Plaza de Sagrados Corazones. Vamos a ver todo lo que han hecho durante estos últimos días cementando toda esta zona. Ahí podéis ver, lo han vallado para que ningún trabajador pueda pasar ahí y estropear lo fregado. Y nada, pues ahora están trabajando ahí al fondo, en la parte más cercana a Concha Espina. Ahora pasaremos por ahí a ver qué es lo que están realizando. Dejamos el modo gran angular. Quiero que veáis toda esta zona, como la han ido despejando. Vamos a acercarnos a este lugar, porque desde aquí se ve muy bien ese material de granito que han ido colocando en la mini fachada que tenemos más cercana a las puertas de acceso. Mirad qué belleza, cómo queda. Mi casa también la voy a forrar de este material. El domingo pasaremos por aquí, ¿vale? Y lo veremos en primera persona. Y ahora veremos también las puertas de acceso, que están ahí en la parte más cercana a la Torre A. No os preocupéis, don't worry and be happy. Y también el montículo, donde siguen trabajando, trabajos de jardinería, por lo que podéis ver. Ahí están.
siguen con la plantación de diferentes elementos para el ajardinamiento de la Plaza de Sagrados Corazones. Y la estructura que tenemos ahí para suplir los palcos VIP que se están remodelando, pues ahí sigue montada. Veremos a ver, porque dentro de pocas semanas veremos cómo van desmontándola. Así que con esto y un bizcocho nos vamos a Concha Espina y Fondo Sur. Un segundo. Ah, están cortando. Ah, no están cortando, pensaba que estaban cortando. Están colocando los carteles. Están colocando los carteles para el partido del domingo. Venga, ahora sí, seguimos avanzando. Último vistazo a esta zona y seguimos avanzando. Aquí estamos achicando agua de las lluvias fuertes que han caído aquí en la capital. Bueno, y que están cayendo, ¿eh? Ahora ha parado un poquito, pero mirad el cielo, cómo está. En cualquier momento puede seguir lloviendo. Seguimos andando y podemos ver los diferentes huecos que han ido dejando tras retirar esas lamas que estaban golpeadas, dañadas. Podemos ver una aquí, podemos ver otras cuantas ahí abajo y podemos ver otras tantas en la parte inferior de la fachada sur. Seguimos avanzando, no nos paramos. Bueno, en realidad acabo de pararme, pero no pasa nada. Vamos a sacar la pradera mágica y al fondo esa plataforma de tijera con los dos pedazos de cracks que están colocando, pues esos carteles provisionales. Ya sabéis que esos rótulos dorados son accesos VIP, los blancos son accesos normales. Tengo los pies calados, empapados, como queráis decirlo o llamarlo. En cuanto llegue a casa me va a poner el calefactor y me voy a abrasar los pies. Seguimos. Ahora un caldo de cocido, la verdad es que estaría muy bien, ¿eh? Estaría pero que muy bien. Bueno, ahí tenemos las puertas del Fondo Sur. Hemos visto también estos días cómo encendían las diferentes pantallas que tenemos aquí instaladas para seguir con las pruebas correspondientes. También estamos viendo cómo han colocado esas mamparas a modo de protección. No están colocadas todas, pero eso lo irán haciendo en las próximas semanas. Poco movimiento también en Concha Espina y Fondo Sur. Seguimos avanzando, en este caso ya nos vamos al interior del Estadio Santiago Bernabéu. Recuerda, la camiseta del Real Madrid es blanca, se puede manchar de barro, sudor y hasta sangre, pero jamás de vergüenza. Y pensar que estamos en voladizo ahora, en la Viga Museo. Venga, nos sentamos, nos ponemos cómodos para recibir las imágenes del interior del Estadio Santiago Bernabéu, hoy viernes 19 de enero de 2024. Ya te digo, dale a like, suscríbete, que comenzamos, vienen las curvas. Recuerda descargarte esas aplicaciones que te dejo en la cajita de la descripción, que te pagan por andar, WeWard y Macadam. También tienes mi código de patrocinio en la cajita de la descripción para que puedas usarlo y tu inicio en las aplicaciones te sea un poquito más fácil. Recuerda canjear los pasos siempre antes de las 12 de la noche de cada día. Ahí podemos ver las pantallas encendidas del lateral este, pero es que si nos fijamos, mucha atención en las gradas del cuarto anfiteatro del lateral este, mirad lo que vemos en las mamparas. Y diréis, ¿qué es eso, Jesús? ¿Qué es eso? Pues eso es un tablero de ajedrez o de damas. ¿Y qué viene significando esto? Que las pantallas internas, las que están dando a la grada, están encendidas, están con las pruebas correspondientes. Ahí lo podéis ver. Porque estas imágenes no coinciden con estas que tenemos aquí, así que estas son las pantallas que tenemos en la zona interna. Seguimos avanzando por la parte del cuarto anfiteatro para que veáis los diferentes reflejos que tenemos en las mamparas colocadas en esa zona, en ese vomitorio,
en ese sector del cuarto anfiteatro para poder visualizar ese encendido, esas pruebas que están realizando en las susodichas, en las pantallas que estamos comentando. Ahí podemos ver la estructura del lateral este, esa cercha de rodadura, donde podemos ver en la parte inferior las pantallas encendidas, el gran escudo del Real Madrid, y en la parte inferior de la imagen también podéis ver esas plataformas que poco a poco van retirando y desmontando de la zona después de haber colocado esos aparatos de calefacción. Ahí tenemos ya, aprovechando la imagen, esa esquina del fondo sur con el lateral este. Ahí podemos ver cómo han ido preparando poco a poco, han ido dejando material también para seguir con la instalación de esas mallas LED en esta esquina del fondo sur con el lateral este. Seguimos viendo las diferentes y espectaculares animaciones que nos ofrecen las pantallas, en este caso del fondo sur. Vemos también la esquina del fondo sur con el lateral oeste. De momento pues no nos ofrecen diferentes pruebas o imágenes como si vimos en la losa del terreno de juego antes de izarlas. Pero es que lo impresionante de todo esto, lo impresionante de todo esto es esto. Mirad, las pantallas internas del lateral oeste completamente encendidas por primera vez. Hoy 19 de enero de 2024 vemos ya las correspondientes pruebas en las pantallas que dan a la grada del lateral oeste. Vamos a ampliar, aunque ya conocéis estas pruebas, las vimos en el anillo LED, las vimos también en las pantallas del fondo norte, fondo sur, lateral este y lateral oeste, y ya por fin, lo que digo, en el día de hoy tenemos estas pantallas completamente encendidas. Como ya bien sabéis, inician esas pruebas y ya en un futuro muy, pero que muy cercano, veremos imágenes como estamos viendo en las pantallas ya colocadas y configuradas de los fondos y los laterales. Increíble, increíble. Además, se suma a la ecuación la prueba también en las pantallas internas del lateral este y las pantallas internas del lateral oeste. Que por cierto, ahí podéis ver cómo han ido retirando también esos andamios, esas plataformas para la colocación. Ahí podéis ver de cerquita esas plataformas, esos andamios que van retirando poco a poco, y tan poco a poco, porque madre mía, para quitar esos andamios vamos a necesitar 80 cuadrillas más. Pero bueno, lo que siempre digo, no corre prisa, por lo tanto habrá que esperar un poquito más. Yo imagino que después del partido contra la Almería ya los quitarán. No corre prisa porque son plataformas, son andamios, y tampoco es indispensable para la inauguración del nuevo Bernabéu. Bueno, ¿os imagináis la inauguración con nuestros andamios colocados aquí? Venga, echamos un vistazo a las pantallas encendidas de la zona interna, las pantallas encendidas de los laterales y los fondos, y seguimos con el vídeo. Bueno, vamos a ver el estado del césped. Ya sabéis, y vimos ayer en primicia aquí en el canal cómo sacaban la última bandeja, la sexta, que parece que les costó. Esa última bandeja que ya sabéis que está en la parte más inferior del hipogeo. Mirad qué bien está, parece una alfombra. Me hace mucha gracia porque imaginad el mantenimiento que tienen las bandejas en el hipogeo para borrar las líneas del terreno de juego. Prácticamente no se ven, porque ya sabemos dónde se encuentran, pero si dejo esta imagen parece que el césped lo acaban de colocar nuevo. Pero lo dicho, el hipogeo está actuando de maravilla. A ver dónde están todas esas personas que decían que todos los millones gastados en el hipogeo no iban a servir de nada. Pues mira, aquí lo tienes, no sirve de nada, ¿no? Tenemos los ventiladores gigantescos. Esas personas son como los indios. La semana pasada estaban en la cueva cuando perdieron contra el Real Madrid en la Supercopa de España. Ayer volvieron a salir de la cueva porque ganaron su título personal, ganar al Real Madrid. Pues esto es igual.
todas esas personas que dijeron que el hipogeo no iba a funcionar, pues mira, con un canto en los dientes. Pruebas, la U televisiva en la zona sur. La U televisiva ya la hemos visto muchas veces en funcionamiento, así que bueno, yo lo saco igualmente para que veáis que ahora mismo están realizando pruebas y hay diferentes sectores y zonas de la U televisiva que no están encendidos. Véase, este caso, esta esquina, esta parte del lateral oeste sí está encendido, como veis los reflejos en los propios ventiladores. Madre mía, qué pedazo de ventilador, ¿eh? Es gigantesco, mira. Wow. Y si seguimos avanzando, pues vamos a ver que la U televisiva, que está en la parte norte, no está encendida tampoco. Pero bueno, entre hoy y mañana se dedicarán a realizar las diferentes pruebas en la U televisiva y ya sabéis que a proyectar las diferentes publicidades que se tienen que proyectar en el partido. Vámonos a este túnel de evacuación. Tenemos personal de mantenimiento del césped, también personal de la obra en esa esquina. Hay al fondo diferentes máquinas para el cuidado del césped también. Ya colocada toda la publicidad en la banda del lateral este, en la parte más cercana a los banquillos. Seguimos viendo trabajos en esos compartimentos que ha creado FCC ahí, en esos asientos VIP, entre los banquillos y la zona presidencial. Así que, bueno, pues imagino que en breve veremos todo totalmente preparado para recibir a nuevos aficionados, nuevas personas en esos sectores. Seguimos viendo la banda del lateral este, la publicidad de Adidas, muy importante, patrocinador principal del Real Madrid, portacésped. Y aquí en este túnel de evacuación están colocando esta lona. Debe ser a modo de protección por las lluvias, aunque esté la cubierta cerrada. Pero ahí podéis ver cómo están cerrando en estos precisos instantes este túnel de evacuación que tenemos en la esquina del fondo norte con el lateral este. Vamos a seguir avanzando, nos vamos al fondo norte del Estadio Santiago Bernabéu. Ya sabes, recuerda dejar el like y suscribirte para ayudar más al canal a seguir con los vídeos de las obras del Real Madrid y del Estadio Santiago Bernabéu. Qué belleza, no me canso de verlo. Bueno, venga, vamos al lío. Como dicen en mi pueblo, ahí tenemos el primer y segundo anfiteatro del fondo norte. Voy a bajar un segundo, porque hay más movimiento en la zona de tribuna que en el primer y segundo anfiteatro. Bueno, se están haciendo una foto. Yo pensaba que estaban haciendo algo, pero se están haciendo una foto. Imagino que será alguna visita o lo que sea. Hemos visto estos días, bueno, realmente en el día de ayer, cómo empezaban a pintar con ese color definitivo, ese color del nuevo Bernabéu, unos vomitorios de la zona entre el primer y segundo anfiteatro del fondo norte. Vamos a llegar, así que no te vayas, quédate conmigo. ¡Ojo! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Es decir, que lo que vimos ayer simplemente era una protección. No es el color definitivo, ¿o qué ha pasado ahí? Este era el vomitorio que vimos ayer. Es verdad que están trabajando ahí, y es más, el domingo vamos a pasar por ahí para ver qué ha pasado. Pero volvemos al color de antes. Parece que están enfoscando todas esas paredes de ese vomitorio y ya con los remates finales. Pero lo dicho, el domingo pasaremos por ahí. Y subimos un poquito más arriba. Ya sabéis que hemos visto estas semanas, mira, como vimos ayer, las pruebas correspondientes a la estructura del fondo norte. Ahí podemos ver otras mamparas a modo de protección donde se refleja perfectamente esas pruebas que están realizando. Qué bueno, tío. Bueno, tercer y cuarto anfiteatro, ¿dónde estábamos? Vamos a hacer un barrido de izquierda a derecha. ¿Qué ha sido eso? Desde el lateral oeste hacia el lateral este, para que veáis esos nuevos asientos, cómo han sido colocados, cómo han sido instalados, retirando los antiguos. Vamos a acercar la mirada, vamos a ejecutar el teleobjetivo
para que veáis de cerquita esos nuevos asientos colocados ya por fin en la zona entre el tercer y cuarto anfiteatro. Y bueno, pues me lo han dicho muchas personas, estos nuevos asientos no coinciden con el tamaño de esos asientos que ya estaban colocados en las ampliaciones. Como podéis ver, a la derecha de la imagen están los asientos de las ampliaciones y a la izquierda los nuevos que han colocado hace pocos días. Pues bien, mi teoría es que los asientos de la derecha, los asientos de la ampliación, ya sabéis que se colocaron hace muchísimo tiempo, por lo tanto es posible que sea otro modelo diferente a los nuevos que se han colocado. Es por eso la diferencia de tamaño. Aquí se ve perfectamente esa diferencia de tamaño que hay entre esos nuevos asientos. Si tenéis otra teoría me la podéis dejar en los comentarios, perfectamente lo voy a leer, yo leo todo. Otra cosa es que conteste, pero siempre doy corazoncito y like a vuestros comentarios. Así que qué menos que recibir el vuestro al vídeo de hoy. Trabajos de radial, están cortando metal, parece que las barandillas de esa zona inferior de la ampliación. Así que nada, seguimos. Vamos a seguir visualizando las diferentes zonas, en este caso del fondo norte. Ahí vimos esa nueva acústica, esos nuevos altavoces que colocaron en esa estructura, también ya hace tiempo en la estructura del fondo norte. Y también vimos hace muy poquito trabajos en la parte superior del cuarto anfiteatro, la colocación de estas planchas para la acústica y el antieco del nuevo Bernabéu. Ahí están preparando todo para el partido y también hemos visto cómo trabajaban en estas zonas del cuarto anfiteatro. Dejamos el modo gran angular, ahí podéis ver la cubierta completamente cerrada. Vamos a ver si están los carros subidos. No, hoy no está la cubierta en su posición final. Y por lo tanto parece que los cojines tampoco están hinchados. Pero mirad, ¿creéis que hace falta otro anillo LED de verdad con estas pantallas ya encendidas también? Porque estas no las nombramos en el día de ayer, así que también suman a la ecuación. Que por cierto ya han encendido todas las pantallas de la U televisiva en la zona sur. Dejamos el modo gran angular, barrido de fondo sur a fondo norte y seguimos. En estos precisos instantes están completando esta esquina que, debido a las operaciones de las bandejas, ese movimiento de las bandejas para sacarlas, para meterlas, pues tienen que modificar la ubicación de estos módulos de pantalla de la U televisiva en la esquina del fondo norte con el lateral oeste. Ahí podéis ver cómo en cuestión de segundos o minutos veremos cómo completan toda esa esquina con estas pantallas que además vemos acopiadas en la zona. Vamos a echar otro vistazo al césped del estadio porque mirad, están colocando las cuerdas. De momento las han puesto en la zona norte, pero en la sur de momento no las han colocado. Así que nada, en breve veremos también cómo pintan las líneas correspondientes a cada zona. O a lo mejor incluso ya eso lo hacen mañana. Así está el estado del césped hoy viernes 19 de enero de 2024. Hemos visto el exterior, estamos viendo el interior. Mirad, por cierto, también en las mamparas a modo de protección que tenemos en el cuarto anfiteatro del fondo sur, como también están probando las pantallas internas, esas pantallas que dan a las gradas. Así que tenemos todas y cada una de las pantallas que tenemos en las zonas internas encendidas. Lateral oeste, fondo sur, lateral este y fondo norte. Más también podemos sumar las pantallas que ya veníamos viendo durante estas últimas semanas
del videomarcador 360 grados, el futuro videomarcador. Así que con esto y un bizcocho, ya sabes, dale like y suscríbete. Hemos visto las novedades en el exterior, en el interior, hoy viernes 19 de enero. Muchas gracias a todos y nos vemos muy pronto. Hasta luego, a la Madrid.